in the fight, you have so much adrenaline. You're kind of like, I don't really care. But even like this morning, I wake up, however many days later it is, and I'm like, bro, like this shit hurts right now. So Sure. I think it's just like basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but ¿Qué pasaría si el mayor enfrentamiento de peso pesado de 2025, Jake Paul contra Anthony Joshua, promocionado como Día del Juicio Final, nunca llegara al ring? En un golpe sorprendente, el boxeador estrella de Internet acaba de confirmar su retirada tras una brutal lesión durante el entrenamiento, desbaratando una pelea que estaba destinada a redefinir el deporte. A finales de 2025, el mundo del boxeo ya había experimentado un cambio, desde los gigantes de los medios digitales hasta los gigantes del streaming como Netflix reclamando su lugar en el combate en vivo, y el colapso de una exhibición Paul vs. Davis dejó un vacío que Anthony Joshua ocupó. Ahora, con la pelea del 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami pendiendo de un hilo, las apuestas nunca han sido tan altas. Manténgase atento mientras desglosamos la lesión, las consecuencias y lo que esto significa para el futuro del boxeo de peso pesado. A finales de 2025, el boxeo se había convertido en un espectáculo de bombo en redes sociales, acuerdos de streaming y giros inesperados del destino. Ya no era un deporte dominado simplemente por la destreza atlética. Era un mercado donde un solo momento viral podía eclipsar una pelea por el título y una transmisión convencional podía cambiar la viabilidad financiera de todo un evento. En medio de esta mezcla volátil, la atención del mundo estaba puesta en una sola fecha, el 19 de diciembre de 2025, en el Kaseya Center de Miami, donde un combate de peso pesado anunciado como Día del Juicio Final prometía ser la culminación de una temporada de agitación. Lo que había comenzado como una curiosidad, el choque de una celebridad de Internet de 200 libras y un campeón de peso ligero de 135 libras, ya se había convertido en una narrativa más amplia. El cartel original, una exhibición el 14 de noviembre entre Jake Paul y Gervonta Tank Davis, fue diseñado para mostrar la pura masa de Paul contra la velocidad y habilidad de Davis. El eslogan de marketing de la promoción jugaba con el clásico mito de David y Goliat, enfrentando a un gigante físico contra un mago técnico. El evento era un escaparate para Netflix, el gigante del streaming que invertía fuertemente en deportes de combate en vivo, y prometía ser un espectáculo impoluto, libre de los dolores de cabeza de las sanciones que suelen acompañar a tan extremas disparidades de peso. Pero la noche anterior al espectáculo programado, el sistema legal de Miami-Dade asestó un golpe. Una demanda civil presentada por la expareja de Davis, Courtney Russell, detallaba una serie de alegaciones violentas, desde agresión y detención ilegal hasta secuestro e infligir intencionadamente angustia emocional. La demanda afirmaba que Davis había amenazado la vida de Russell, la había atacado en un estacionamiento e incluso la había estrangulado. Siguió una orden de alejamiento y la policía inició una investigación sobre los incidentes alegados. Para una plataforma como Netflix, cuya marca se sitúa en la intersección del entretenimiento y la responsabilidad corporativa, el riesgo de asociarse con un luchador bajo investigación criminal era insostenible. El 4 de noviembre, la promotora Most Valuable Promotions, MVP, anunció la cancelación de la pelea Paul Davis, una decisión tomada en cuestión de días y comunicada con un aire de finalidad que dejó la fecha del Kaseya Center y a los luchadores del cartel secundario, como la campeona Alicia Baumgardner y las leyendas Anderson Silva y Tyron Woodley, sin su paga. Las consecuencias inmediatas fueron claras. MVP tenía que salvar una fecha, cumplir los compromisos con los atletas del cartel secundario y mantener vivo el interés de la audiencia global de Netflix. La solución fue rápida. El lugar se mantuvo en Miami, la fecha se trasladó al 19 de diciembre y el evento principal se elevó a un nivel que pudiera justificar el retraso y atraer la audiencia que Netflix deseaba. El paso más lógico fue traer a un peso pesado de pedigrí innegable, Anthony Joshua, el 2 veces campeón unificado, cuya carrera había sido sacudida por una derrota ante Daniel Dubois en el estadio de Wembley el año anterior.
Dubois había superado a Joshua con una tasa de conexión del 40% frente al 27% de Joshua, asestando 79 golpes frente a los 32 de Joshua y derribándolo múltiples veces. Esa derrota dejó a Joshua buscando un camino de regreso a la relevancia y un lucrativo ingreso. Las negociaciones entre MVP, Matchroom Boxing y el equipo de Joshua fueron complejas. Joshua, que había estado buscando monetizar su marca después de una serie de peleas de alto perfil, vio la pelea contra Paul como una oportunidad para generar expectación, a pesar del riesgo de enfrentarse a un boxeador con un estilo más centrado en el entretenimiento. Aceptó una pelea con poco aviso, una decisión que reflejaba tanto el incentivo financiero como el deseo de recuperar el protagonismo. Así, el escenario estaba listo. Jake Paul, un peso crucero de 200 libras, se enfrentaría a Anthony Joshua, un experimentado campeón de peso pesado con un legado que restaurar. El evento, apodado Día del Juicio Final, prometía ser una colisión de masa y maestría, de influencia en redes sociales y legado profesional. En las semanas previas al 19 de diciembre, los campos de entrenamiento de ambos luchadores se intensificaron. El régimen de entrenamiento de Paul fue particularmente riguroso, incluyendo una mezcla de levantamiento de pesas, entrenamiento de intervalos de alta intensidad y sesiones de sparring diseñadas para afilar su golpeo y resistencia. El enfoque estaba en el acondicionamiento, ya que la diferencia de peso entre Paul y Joshua significaba que la resistencia jugaría un papel decisivo. Para Joshua, el entrenamiento se centró más en el trabajo defensivo y el contraataque, capitalizando su experiencia contra oponentes de alto nivel. Sin embargo, en una mañana que se convertiría en un punto de inflexión para el evento, una brutal lesión ocurrió durante el entrenamiento de Paul. Mientras realizaba un ejercicio de alta velocidad en el gimnasio, Paul sufrió una grave lesión en la muñeca, un radio roto junto con daño ligamentoso, lo que lo obligó a una evaluación médica inmediata. La lesión no fue un golpe menor, amenazaba con dejarlo fuera de juego durante meses, interrumpiendo no solo la pelea, sino también sus planes futuros en múltiples plataformas. El equipo médico, en consulta con el entrenador personal y los médicos de Paul, concluyó que cualquier participación en un combate de peso pesado sería peligrosa y potencialmente perjudicial para su carrera. La decisión de retirarse no se tomó a la ligera. El equipo de Paul sopesó los riesgos de agravar la lesión frente a los beneficios de luchar contra un oponente de alto perfil. En un comunicado publicado en todos sus canales de redes sociales, Paul abordó la situación con una mezcla de franqueza y humildad. Se disculpó con los aficionados, los promotores y, especialmente, con Joshua, reconociendo que la pelea no se llevaría a cabo. Hizo hincapié en que su lesión requeriría cirugía y un largo periodo de rehabilitación. «Llevo mucho tiempo en esto y quiero hacerlo bien», escribió Paul. «No quiero comprometer mi futuro ni la seguridad de nadie. Lo siento, Anthony, por el cambio, pero es la decisión correcta». El anuncio reverberó en toda la comunidad del boxeo. Los aficionados, que habían esperado con entusiasmo el combate principal, expresaron decepción, pero también comprensión. Algunos expresaron su preocupación por el cambio abrupto y el impacto potencial en la viabilidad financiera del evento. Mientras tanto, el equipo de Joshua emitió un breve comunicado expresando respeto por la decisión de Paul y señalando que buscarían otra oportunidad para enfrentarse a un oponente de primer nivel, aunque no tenían planes inmediatos de reemplazo. Los efectos dominó se extendieron más allá de los propios luchadores. Netflix, la plataforma de streaming que había invertido en la transmisión del evento, tuvo que recalibrar su calendario. El Kaseya Center siguió siendo un lugar reservado, y los contratos de los luchadores del cartel secundario estaban ahora bajo escrutinio. MVP se enfrentó a una reevaluación repentina de sus compromisos logísticos y financieros. El elenco del cartel secundario, ya una mezcla de talentos del boxeo y las MMA, necesitaba una nueva atracción principal para justificar la escala y el costo del evento.
En el contexto más amplio de finales de 2025, el incidente subrayó cómo la nueva dependencia del deporte de los medios digitales, las asociaciones de streaming y las personalidades multiplataforma podría ser tanto una ventaja como una vulnerabilidad. Una sola lesión podía descarrilar meses de promoción y una sola crisis legal podía desmantelar todo un cartel. Sin embargo, también resaltó la resiliencia de la industria. Promotores y luchadores pivotaron rápidamente, buscando combates alternativos y reestructurando eventos para mantener a los aficionados enganchados. Mientras el mundo observaba, el día del juicio final permaneció en el calendario, pero de una forma diferente. La narrativa había pasado de un combate estelar entre una estrella de Internet y un campeón a una historia sobre resiliencia, los peligros del entrenamiento de alta intensidad y la naturaleza impredecible de un deporte que prospera tanto en la habilidad como en el espectáculo. El anuncio de Jake Paul de que no pelearía contra Anthony Joshua después de una brutal lesión había añadido un nuevo capítulo al tumulto de la temporada, recordando a todos que en el boxeo, como en la vida, la verdadera medida de la fuerza no está solo en los puños que lanzamos, sino también en cómo respondemos cuando el mundo nos lanza una bola curva. La onda que se extendió por la red de promotores, patrocinadores y audiencias del evento no se calmó con el anuncio. Detrás de los titulares se desplegó una compleja coreografía de negociaciones y recalibraciones. Mientras los aficionados veían las imágenes de la lesión de Paul, los conocedores del ring sabían que el siguiente capítulo implicaba una cascada de estipulaciones contractuales y corrientes geopolíticas que se habían gestado silenciosamente desde que se firmó el cartel original de la pelea. En los meses posteriores a su retirada, el equipo de Anthony Joshua se vio obligado a enfrentar la realidad inmediata de un peso pesado sin título. La derrota ante Dubois en 2024 ya lo había dejado en una posición precaria. Otra derrota ante un contendiente de primera categoría podría haberlo empujado hacia el retiro. La decisión de retirarse no fue, por lo tanto, meramente una elección de salud personal. Fue una pausa estratégica que podría preservar su valor a largo plazo. Sin embargo, el motor financiero del deporte siguió adelante. Una bolsa de 9 cifras, se rumoreaba que era la suma de todos los costos de producción, patrocinios y derechos de transmisión, permaneció bloqueada en el contrato que se había negociado con Netflix y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. La promesa de ese dinero era ahora un fantasma inminente que se cernía sobre las negociaciones. La estrategia de la evaporación, como se la llamaba en los pasillos de las oficinas de Eddie Hearn, era un enfoque que trataba la pelea como una extracción financiera en lugar de una contienda deportiva. Hearn, reconociendo la magnitud del acuerdo, planteó una pregunta simple: ¿cómo podemos decir que no? La respuesta fue clara. Las apuestas eran lo suficientemente altas como para que la derrota pudiera aceptarse si se obtenían las ganancias financieras. Para Joshua, era una oportunidad de reaparecer en el ojo público con un evento de gran dinero, al mismo tiempo que presentaba una narrativa de que su marca aún podía liderar peleas de primer nivel incluso después de un revés. La influencia saudita en esta ecuación añadió una capa de influencia política. El respaldo de Turki al-Sheikh a un combate Joshua contra Paul fue una señal para el estamento mundial del boxeo de que tal pelea no amenazaba las futuras perspectivas de Joshua en el floreciente mercado de Oriente Medio. Todavía estaba en el radar para una posible superpelea en Riyadh en 2026, y un knockout contra un influencer solo podría aumentar su atractivo. Mientras el lado de los pesos pesados lidiaba con negociaciones de alto nivel, el cartel secundario estaba siendo rediseñado con igual fervor. El evento coestelar, un combate entre la campeona indiscutible de peso superpluma, Alicia Baumgardner y Leila Boudouin, asumió un papel simbólico. El combate fue de 12 asaltos de 3 minutos, un cambio con respecto a la estructura tradicional de 10 asaltos de 2 minutos para las peleas femeninas. La defensa de Baumgardner por la paridad en las reglas fue amplificada por la plataforma que Netflix proporcionó, permitiéndole mostrar la intensidad de un combate más largo y desafiar la noción de que el boxeo femenino necesitaba estar limitado.
Detrás de escena, el contrato que se había redactado para la pelea Joshua-Paul reflejaba las marcadas disparidades que definirían el evento. Paul, una estrella de Internet de 28 años, estaba programado para pesar entre 225 y 230 libras, el peso más alto de su carrera, un aumento drástico de su límite habitual de peso crucero de 200. Joshua, por el contrario, se enfrentó a un límite contractual que lo fijaba en 245 libras. Esta cláusula, sin precedentes en el boxeo de peso pesado, obligó a Joshua a considerar un corte de peso que podría afectar su resistencia a los golpes y su aguante. La brecha física era tangible. Una diferencia de 5 pulgadas de altura, una disparidad de 6 pulgadas en el alcance y una ventaja de aproximadamente 15 libras para Paul en un solo combate de 8 asaltos. Sin embargo, las reglas profesionales estándar, 8 asaltos de 3 minutos, guantes de 10 onzas, plena sanción, mantuvieron la integridad del deporte, dando a Joshua una ligera ventaja en el acondicionamiento, a la vez que permitían que la ventaja de volumen de Paul jugara un papel. Las reglas de enfrentamiento fueron diseñadas para ser un compromiso. Los asaltos de 2 minutos, como se habían presentado en la anterior pelea de Paul contra Tyson, fueron reemplazados por los convencionales asaltos de 3 minutos. Este sutil cambio favoreció el acondicionamiento de Joshua, ya que se había entrenado para distancias más largas, al tiempo que le daba a Paul una estructura de lucha con la que se sentía más cómodo. La distancia de 8 asaltos fue una concesión. Joshua tenía experiencia limitada con la distancia de campeonato de 12 asaltos, mientras que los 8 asaltos de Paul eran más manejables para un luchador con menos experiencia en campeonatos. Sin embargo, ambos equipos eran muy conscientes de que el acondicionamiento podría inclinar la balanza, y el riesgo de una pelea pesada para un joven influencer añadió otra dimensión a la conversación. En medio de los reajustes estratégicos, la controversia sobre el manejo del peso salió a la luz en una serie de conferencias de prensa que se transmitieron en múltiples plataformas de redes sociales. El aumento de volumen de Paul no fue solo una narrativa sobre la fuerza física, también se convirtió en una advertencia sobre los peligros del aumento rápido de peso. La tensión cardiovascular y la posible lentitud fueron las preocupaciones expresadas por entrenadores que habían visto transiciones similares en otros atletas. Para Joshua, el riesgo de un corte de peso pesado se vio agravado por el impacto psicológico de su reciente derrota, una pérdida que lo había dejado sintiéndose mentalmente agotado. El formato de 8 asaltos del contrato proporcionó un pequeño colchón para ambos luchadores, pero la tensión subyacente permaneció. El proceso de negociación también destacó el papel de los organismos sancionadores. El combate fue completamente sancionado, una condición necesaria para mantener la legitimidad de la distancia de 8 asaltos. La sanción aseguró que la pelea sería reconocida por la Federación Internacional de Boxeo y otros organismos rectores, preservando la integridad de los títulos en juego. Sin embargo, la distancia de 8 asaltos en sí misma fue un punto de contención. Mientras la mayoría de la audiencia esperaba una pelea más larga, el combate Baumgardner-Bowdoin del cartel secundario fue más allá para las peleas femeninas, sugiriendo que el evento de 8 asaltos podría ser un campo de pruebas para un posible cambio en los futuros estándares de peso pesado. A medida que los días se extendían a una nueva semana, las implicaciones financieras del combate no eran lo único que importaba. La narrativa que los promotores necesitaban construir era una que no alienara a sus audiencias clave. En EU, donde la lesión de Paul fue transmitida por los principales medios de comunicación, los aficionados se dividieron entre la indignación por la abrupta cancelación y la admiración por la transparencia de Paul sobre su salud. Mientras tanto, en Oriente Medio, la transmisión del evento en Netflix se comercializó como una muestra de boxeo de alta calidad. El atractivo diverso del cartel secundario, que incluía la lucha de Baumgardner por la igualdad de las mujeres, un contendiente de peso pesado con título vacante listo para defender su legado y el posible regreso de Paul, sirvió para mantener viva la narrativa. La logística de la reprogramación también trajo nuevas voces a la conversación. La cancelación de la pelea Davis contra Davis ya había obligado a la promoción a considerar titulares alternativos.
La decisión de traer de vuelta a Davis en un combate posterior fue una solución temporal que no pudo llenar el vacío dejado por la retirada del influencer. Por lo tanto, todo el cartel fue reposicionado para asegurar que cada pelea tuviera un peso de importancia. La pelea Joshua Paul de 8 asaltos, con su cláusula de peso y el cartel secundario de Baumgardner contra Boudon, se convirtió en el eje central alrededor del cual giraron las ambiciones financieras y deportivas del evento. Al final, la saga que comenzó con una brutal lesión en el entrenamiento se convirtió en un estudio de caso sobre cómo el boxeo moderno equilibra el bienestar de los atletas, el derecho contractual y la influencia geopolítica. La verdadera medida de la fuerza, una vez más, ya no se medía únicamente por la potencia de un golpe, sino por la resiliencia para adaptarse cuando las apuestas cambian, y la voluntad de aprovechar la oportunidad incluso cuando el camino es incierto. El cartel final, remodelado por la abrupta retirada, se convirtió en un mosaico de narrativas que trascendieron el ring. Con Jake Paul retirándose del combate contra Joshua, los promotores pivotaron para preservar el impulso de la noche, atrayendo la atención hacia una alineación que prometía drama en múltiples dimensiones del deporte de combate. El primer hilo importante fue la pieza central del cartel secundario, una revancha que se sintió como un flashback a los triunfos anteriores de Paul, un combate entre Anderson Silva y Tyron Woodley. Ambos hombres habían puesto a prueba a Paul en combates de alto perfil. Silva había perdido una decisión ante Paul en 2022 y Woodley le había propinado un brutal knockout. Su choque, revivido para este evento, atendió directamente a la audiencia central del imperio de redes sociales de Paul, ofreciendo un tirón nostálgico para los fans que habían seguido la saga viral del ascenso de Paul. El combate también hizo eco del estilo crudo e impredecible que ha mantenido a las audiencias pegadas a las imágenes de la pelea en las plataformas que la albergan. Complementando la emoción de alto nivel estaban talentos emergentes como Avios Bleffin y Ken O'Malley. Estos jóvenes luchadores encarnaban el compromiso de la promoción con el desarrollo de nuevo talento, asegurando que el evento llevara la promesa de futuras estrellas junto con la emoción de nombres establecidos. Su inclusión cumplió el mandato de MVP de nutrir nuevos talentos, dando a la noche una dimensión con visión de futuro que atrajo a los espectadores deseosos de descubrir la próxima generación de la realeza del boxeo. La transmisión del cartel en Netflix marcó un punto de inflexión para la distribución de los deportes de combate en vivo. Después de la inestable y muy vista transmisión de Tyson Paul, que sufrió de buffer y fallos técnicos, Netflix estaba bajo presión para demostrar que su infraestructura podía manejar un evento en vivo de alta concurrencia. Día del juicio final ofreció a la plataforma una segunda oportunidad para demostrar fiabilidad, un factor crítico para la ambición de Netflix de asegurar los derechos de otras grandes ligas deportivas. El éxito significaría que Netflix podría posicionarse como un serio contendiente en el mercado de los deportes en vivo, no simplemente como un proveedor de contenido a la carta. La decisión de colocar una pelea de esta magnitud en un servicio de suscripción en lugar de detrás de un muro de pago por evento alteró fundamentalmente la economía del evento. Luchadores como Joshua, que normalmente podrían cobrar $80 por un PPV, obtuvieron exposición ante millones de espectadores que ya pagan una modesta tarifa de suscripción. Este modelo amplió la audiencia más allá de los aficionados acérrimos al boxeo, alineándose con la estrategia de realineación de Joshua de construir una marca que trascienda el nicho y llegue a los consumidores en general. Al evitar los guardianes tradicionales de la economía del boxeo, el evento aprovechó el alcance global de Netflix para amplificar la visibilidad de Joshua, una ventaja crucial en un panorama mediático donde el reconocimiento de la marca a menudo supera los logros en el ring. Estratégicamente, la estructura de la pelea permitió un análisis detallado de cómo podría desarrollarse. La ventaja de Joshua en el alcance era clara. Sus 6 pulgadas de ventaja le daban un jab dominante que podía mantener a Paul a raya. Si Joshua establecía su jab temprano, Paul se vería obligado a una postura defensiva, incapaz de acortar la distancia. El potente directo de derecha y el gancho de chequeo de Joshua, una vez asegurada la distancia, podrían inclinar la balanza a su favor,
especialmente dada la tendencia de Paul a inclinarse hacia adelante al lanzar su volado de derecha, una vulnerabilidad que Joshua podría explotar con un uppercut, un golpe que había usado con gran efecto contra Vladimir Klitschko. Por el contrario, el único camino realista de Paul hacia la victoria residía en perturbar el ritmo de Joshua, aprovechando su percibida fragilidad psicológica y asestando un volado decisivo. La teoría de la mandíbula de cristal de Paul, subrayada por múltiples derribos en sus peleas pasadas, sugería que un uppercut bien colocado o un derechazo alto podría resultar en un knockout. Sin embargo, ese enfoque requería que Paul se atreviera a enfrentar el formidable poder de Joshua, un desafío que aún no había encarado. La distancia de 8 asaltos puso a prueba la resistencia de ambos lados, pero favoreció el acondicionamiento de Joshua como atleta olímpico. Paul, con un aumento de masa para la división de peso pesado, enfrentaría una demanda significativa de oxígeno. Mantener la potencia en los asaltos posteriores se volvería difícil, especialmente si tuviera que luchar con un oponente de 245 libras en el clinch. El acondicionamiento superior de Joshua probablemente lo vería dominar la segunda mitad de la pelea, apretando su control a medida que avanzaban los asaltos. Los mercados de apuestas reflejaban estas dinámicas. Las cuotas de Joshua, en 1250, lo pintaban como una casi certeza, mientras que las cuotas de más 700 de Paul reconocían su posición como el no favorito. Las apuestas secundarias, prop bets, favorecían un knockout de Joshua, con muchas apuestas realizadas a un final temprano. El enfoque del mercado en una victoria rápida reflejaba el consenso de que la ventaja técnica de Joshua surgiría temprano, desmantelando las defensas de Paul. Mientras tanto, las teorías de conspiración sobre una pelea amañada circularon en línea, pero el riesgo reputacional para Joshua superaba con creces cualquier incentivo financiero. Una derrota no solo erosionaría su legado, sino que también pondría en peligro sus ganancias futuras, mientras que una victoria restablecería el orden en un deporte que valora cada vez más la experiencia sobre el espectáculo.